¿Qué tal? Soy Jorge Urgiles. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del ámbito de las ciencias. Este tema es el principio de la homogeneidad y el análisis dimensional. Como pequeño objetivo, nosotros al finalizar esta clase debemos tener la capacidad de comprender el principio de la homogeneidad y su importancia que radica dentro del análisis dimensional de las magnitudes físicas. Nosotros dentro de este tema debemos conocer ya previamente lo que son las unidades y las magnitudes físicas, es decir, la longitud, la masa, el tiempo y sus unidades del metro, el kilogramo, los Kelvin, etc. Entonces, nosotros ahora solamente vamos a pegar una pequeña recapitulación en lo que son las dimensiones de estas magnitudes. Entonces, acompáñenme a revisar estas dimensiones, y continuaremos con el principio de la homogeneidad y el análisis dimensional. Entonces, nosotros tenemos aquí una pequeña tabla que nos muestra las unidades fundamentales del sistema internacional. Entonces, aquí nosotros podemos observar la columna de unidades, de símbolos, de magnitudes y las de dimensiones, que es la que nos interesa a nosotros. Entonces, nuestra dimensión de la longitud va a ser la letra L. Pero, ¿qué son en sí las dimensiones? Son prácticamente una abreviatura de las magnitudes. Como se puede observar, la dimensión de la longitud es la letra L, la dimensión de la masa, la letra M, la dimensión del tiempo, la letra T, la dimensión de la temperatura, la letra Z, porque si se le pondría la letra T nos confundiríamos con el tiempo. La dimensión de la intensidad de la corriente eléctrica sería la letra I, de la intensidad luminosa la letra J y la letra N sería la dimensión de la cantidad de sustancia. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente tabla. Nosotros podemos observar en esta tabla la fórmula dimensional de cada una de estas magnitudes derivadas, es decir, que son una mezcla de estas magnitudes fundamentales. Por ejemplo, vamos a obtener la fórmula dimensional del volumen, pero nosotros aquí ya vemos que es L al cubo, es decir, una longitud al cubo. ¿Y qué resulta? ¿Por qué resulta una longitud al cubo? Nosotros sabemos que el volumen resulta de multiplicar tres lados, es decir, un largo, un ancho y una altura o una profundidad. Entonces, esto se va a expresar en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en milímetros cúbicos, entre otros. Entonces, nuestra dimensión de longitud va a ser la letra L. Entonces, nosotros podemos ver esto, las dimensiones. Siempre que se hace análisis dimensional, se va a colocar este pequeño corchete. Entonces, nuestras dimensiones de longitud va a ser la letra L. Como es análisis dimensional, colocamos estos pequeños corchetes. Listo. Pero nos fijamos que tiene un exponente 3. Este exponente 3 también se lo coloca. Y hemos comprobado que la fórmula dimensional del volumen es L al cubo. Vamos con otro ejemplo. Tomemos como ejemplo a la velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad es expresada en kilómetros por hora o en metros sobre segundo. Listo, entonces nos piden nuestro análisis dimensional de la velocidad. Entonces, como es análisis dimensional, velocidad entre corchetes. Y lo mismo en el miembro derecho. Tenemos lo que es los kilómetros. ¿Y los kilómetros qué es? Los kilómetros o los metros, que son distintas formas de expresar la velocidad, son una longitud, se miden en metros. Entonces, la dimensión de la longitud es la letra L. Y la dimensión del tiempo es la letra T. Y tenemos nosotros nuestras dimensiones de nuestra fórmula dimensional de la velocidad. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que aquí está expresado de otra manera. No importa, la expresamos así. Nosotros tenemos la letra T y sabemos que el denominador para subir al numerador va a subir pero con exponente negativo, es decir, elevado a la menos 1, a la potencia menos 1. Entonces, ahora sí podemos ver que la dimensión es correcta. Es decir, esta de aquí y esta dimensión de acá
estas dos expresiones son correctas. Listo. Eso prácticamente es el análisis dimensional de cada una. Se analiza la fórmula con la que nosotros calculamos tal magnitud. Entonces, en cuanto a lo que es el análisis del principio de la homogeneidad, el principio de la homogeneidad no nos dice nada más de que los miembros de nuestra ecuación tienen que ser coherentes dentro de la misma. Es decir, si nosotros queremos obtener manzanas, nosotros debemos sumar manzanas, sumar o restar manzanas. Entonces, para yo obtener manzanas, sumo manzanas más manzanas. Pero ¿qué pasa si yo sumo manzanas más peras? El resultado yo no lo conozco, porque no es coherente sumar manzanas más peras. Eso es prácticamente lo que nos dice el principio de la homogeneidad. Vamos a volver. Manzanas más manzanas va a dar igual a manzanas. Entonces, el principio de la homogeneidad nos dice que esta dimensión de aquí, es decir, la dimensión de estas manzanas, va a ser igual a la dimensión de estas manzanas y la dimensión de estas manzanas. Entonces, estas manzanas van a tener la misma dimensión de estas manzanas y la misma dimensión. Ahora, probemos esto con una fórmula física. La fórmula de la fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza se le calcula multiplicando la masa por la aceleración. Y también nosotros sabemos algo, que la fuerza es expresada en newtons y que estos newtons está expresado también en kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, que a su vez su dimensión, su fórmula dimensional va a ser m L sobre t cuadrado. Ahora comprobemos que esta dimensión de aquí, la dimensión de fuerza, sea igual a esta dimensión de acá que nos dice el principio de homogeneidad. Entonces vamos a comprobar. Vamos a ver la fuerza. La dimensión de la fuerza va a ser igual a la dimensión de la masa por la dimensión de la aceleración. ¿Cuál es la dimensión de nuestra masa? La dimensión de nuestra masa, la masa está expresada en kilogramos y su dimensión es la letra m mayúscula. Por la aceleración en qué se expresa? En metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la dimensión de metros, como metros es una longitud, su dimensión va a ser L. Segundos al cuadrado. Segundos, ¿qué es? Es un tiempo. Está elevado al cuadrado. La dimensión del tiempo es la letra T al cuadrado. Y si nosotros multiplicamos esto de aquí, esta dimensión nos va a dar la letra m por L por tiempo al cuadrado. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos lo mismo de acá. Entonces comprobamos que esta ecuación es dimensionalmente correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo más elementos en uno de los dos miembros? Por ejemplo, supongamos esta ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que por lo general se lo ocupa para calcular las alturas y en lanzamiento de proyectiles y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos dijo el principio de homogeneidad? Que las dimensiones de este miembro tienen que ser iguales a las de aquí, más las de aquí y más las de aquí, y que a su vez que todo este miembro debe ser igual al miembro de acá. Vamos a armar unas pequeñas ecuaciones. Y va a ser igual a y sub 0 de aquí, y va a ser igual a esta otra expresión, no es nada más que velocidad inicial en y multiplicada por el tiempo, y la última que tenemos y, que va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo. Listo. Entonces nosotros sabemos que esta y de aquí, la y del miembro izquierdo, va a ser expresada en metros y que a su vez su dimensión va a ser L. Entonces comprobemos. Yo sé que esta va a ser una altura y esta va a ser una altura inicial, y las alturas ¿en qué se miden? Se miden en metros. Vamos a ver. Y va a ser igual a metros. ¿Y estos metros qué es? Es una dimensión de la longitud. Entonces tenemos que esa y sí es una longitud, sí cumple, es coherente la ecuación. Vamos con la segunda expresión de la ecuación. Comprobemos a ver.
esta de aquí, vamos a ver la velocidad en que se expresa en metros sobre segundo. Entonces tenemos metros sobre segundo y multiplicada por el tiempo. Entonces el tiempo también es expresado en segundos. Y aquí nosotros ¿qué hacemos? Nosotros al multiplicar por segundos y dividir por segundos es como si no hiciéramos nada a la expresión. Entonces prácticamente estos segundos se eliminan y aquí me queda metros. ¿Y cuál es la dimensión de los metros? Los metros es una longitud, su dimensión es la letra L. Tenemos que esto es igual a la primera. Hasta el momento vamos bien con la ecuación, que sí cumple con el principio de homogeneidad. Ahora vamos al tercer elemento de la ecuación. Vamos a ver. Y, sabemos que Y está expresada en metros y su longitud es L. Su dimensión, es L. Entonces aquí, 1/2, ¿qué pasa con este 1/2? Este 1/2, las dimensiones de este 1/2 no existen. 1/2 no tiene magnitud física. Entonces es adimensional. Como no tiene magnitud física, no me aporta ninguna unidad dentro de esta expresión. Entonces, por ende, nosotros podemos descartarle de alguna manera ese 1/2 porque es una constante. Entonces, vamos a comprobar. Como ya descartamos este 1/2, la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí era cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. Y este tiempo al cuadrado, sabemos que el tiempo se expresa en segundos. Y como está al cuadrado, aquí también lo expresamos al cuadrado. Entonces, pasa lo mismo que en el caso de acá arriba. Si yo multiplico por segundos al cuadrado y divido por segundos al cuadrado, me va a dar lo mismo. O sea, prácticamente no habré hecho nada dentro de la ecuación. Entonces, esto también se va a simplificar. ¿Y qué me queda? Me queda solo estos metros aquí. ¿Y qué son los metros? Es una longitud. ¿Y cuál es la dimensión de la longitud? La letra L. ¿Y qué hemos obtenido? Que esta dimensión L que teníamos inicialmente aquí es igual a L que obtuvimos aquí más L que obtuvimos aquí y más L que acabamos de obtener aquí, justo aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo manzanas más manzanas más manzanas? Me va a dar manzanas. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si yo sumo longitud más longitud más longitud, me va a dar una longitud. Entonces, L va a ser igual a L. Entonces, comprobamos que esta ecuación es dimensionalmente correcta, es decir, de que sus unidades dentro de sus componentes de la ecuación son completamente coherentes, que se puede realizar la operación, y prácticamente el principio de homogeneidad nos dice eso de ahí. Bueno, eso sería todo, espero que les haya servido. En conclusión, dentro de este tema, nosotros podemos utilizar el principio de la homogeneidad como algo a nuestro favor. Es decir, si nosotros estamos calculando, por decir, un trabajo y tenemos algunas otras unidades y tenemos algunas otras variantes, podemos despejar ese trabajo y mediante el análisis dimensional y el principio de homogeneidad podemos comprobar que nuestro despeje está bien, que en nuestro despeje las unidades vayan a salir en las unidades que nosotros queramos. Por ejemplo, si despejamos una fuerza, con el principio de la homogeneidad y el análisis dimensional, vamos prácticamente a comprobar de que esa fuerza, ese resultado de fuerza, realmente está expresado en newtons o kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el principio de homogeneidad y el análisis dimensional nos sirven para eso. Y espero que les haya servido y muchísimas gracias.